Buenas tardes, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 91, perdón, para iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice. Salmo 91. La palabra del Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Señor, te damos gracias por el tiempo de estudio que nos permites tener. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos diga, Señor, las formas en cómo podemos aplicar este salmo, estas escrituras a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, los salmos 90 y 91 se relacionan entre ellos, ¿verdad? Por la referencia que hacen a Dios como la morada y como el refugio. Si miramos los dos salmos, dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido nuestro refugio. Y también el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, los dos salmos, ¿verdad? Se refieren uno a otro, ¿verdad? Para que se vean en la referencia que los dos hablan acerca de la morada del Señor y del refugio. Una morada y un refugio, un escondite, un lugar alto, ¿verdad? Son sinónimos. Sin embargo, el Salmo número 91 ofrece un alivio de la intensidad del Salmo número 90. En el Salmo 90, los creyentes sienten el ardor de la ira de Dios. En el Salmo 91, descansan a la sombra de su protección. Son dos salmos que se relacionan, ¿verdad? No sabemos quién escribió el Salmo 91, no tenemos registro, quizá haya sido los hijos de Coré, no lo sabemos, ¿verdad? Pero son salmos que se relacionan, y son salmos que el pueblo de Dios entonaba en el culto al Señor. Y entonces los judíos miraban esta relación que tenían tan estrecha, estos dos salmos, en donde los salmos nos hablan, sí, en el primero, en el Salmo 90, nos hablan de la ira del Señor, y el Salmo 91 nos habla de la misericordia de Dios. Sin embargo, estos salmos tienen mucha relación. En los versículos del 1 al 13 vamos a dividirlo así, bueno, mencionar acerca de los versículos del 1 al 13. En estos versículos el salmista describe la seguridad de los creyentes, ¿verdad? Se ve una seguridad muy marcada en las palabras que tiene el salmista, y se está refiriendo obviamente no solamente a su vida como creyente, como cristiano, sí, aunque fue en el Antiguo Testamento, aún no venía Cristo como tal, pero ya tenían la idea, ¿verdad?, del Mesías prometido. La palabra Mesías y la palabra Cristo son palabras sinónimas, las dos significan ungido, ¿verdad? La primera en el hebreo y la segunda en el griego, pero las dos significan ungido, el ungido del Señor. Entonces,
las personas que saben del Salmo 91, que han leído el Salmo 91 y que creen en el Salmo número 91, ponen toda esa confianza, ¿verdad? A aquel que está, el que está en lo alto, ¿verdad? Las palabras que se usan, ¿verdad? Son nombres de Dios. En el versículo 1 se menciona el Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. Y ahí mismo, en el versículo 1, se le menciona como el Omnipotente. Entonces, las palabras Altísimo y Omnipotente, cuando los judíos miraban esta forma de escribir, forma de hablar, pues entendían que se estaban refiriendo al sublime, al único Dios todopoderoso que hay en el mundo, ¿verdad? En toda la creación. Entonces, por eso mismo es que en los primeros 13 versículos el salmista describe esta seguridad de los creyentes. Los representa a los creyentes como a pájaros, ¿verdad? O como animalillos que escapan de la trampa del cazador y que encuentran su refugio bajo las alas de su madre, ¿verdad? Entonces, imaginemos este cuadro, ¿verdad? Los salmistas usaban estas expresiones en su forma de escribir para que nosotros, los futuros lectores, pudiéramos entender. Entonces, son ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Son ejemplos que quizá algunos hemos visto, pero que conocemos, ¿verdad? Esta idea, esta figura de un animal, de un ave, quizá de un pájaro que cae a la trampa, pero que de cierta forma es librado, ¿verdad? Y cuando es librado, vuela inmediatamente hacia buscar hacia su madre porque en ella siente esa confianza, ¿verdad? Esa seguridad. Y eso es lo que dice, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay una condicionante, ¿verdad? Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, ¿quién es el que habita al abrigo del Altísimo? ¿Todos los que se acercan a un edificio, a un templo? No, ¿verdad? El templo pues es solamente un edificio, sí, nos sirve de mucho, claro, y hay que cuidarlo, y etcétera, porque aquí nos reunimos la iglesia, en el templo se reúne la iglesia. Entonces la iglesia somos las personas y no con el hecho de que alguien se acerque a un edificio, a un templo, significa que ya está morando bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? No, eso no significa, perdón, que ya habita en el abrigo del Altísimo. No, el que habita el abrigo del Altísimo, pues es aquel que se esfuerza en cumplir los mandatos del Señor, en agradar al Señor. Dice el apóstol Pablo, nos habla en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y todas estas cualidades que el cristiano logra obtener a través de caminar en el Evangelio, bueno, pues esas son circunstancias, ¿verdad?, que nos ayuda a pensar que realmente quien está viviendo bajo el abrigo del Altísimo son aquellas personas que viven, que hablan, que piensan conforme a la voluntad del Señor. Ellos son, ¿verdad? Pero el salmista está describiendo la seguridad de los creyentes, de los creyentes, ¿verdad? Tenemos que recordar que la Biblia fue escrita para creyentes. La Biblia es un libro para el pueblo de Dios. Obviamente lo puede leer quien sea, ¿verdad? Claro que sí. Pero las bendiciones que tiene la Biblia solamente es para el pueblo del Señor. Solamente. Nos habla, ¿verdad?, del Salmo. Estamos en los primeros 13 versículos y nos habla en la figura que está presentando, quizá de un ave que está queriendo ser atrapada por un cazador. En la figura, ¿verdad? Bueno, es muy obvio, el salmista nos dice que los creyentes son representados o están siendo representados en el Salmo 91 como personas atrapadas en una ciudad sitiada, que sin embargo son librados de las plagas y de los asaltos del enemigo. Es igual, ¿no? O sea, se puede usar otra ilustración. Cuando llegaban enemigos a las ciudades, las sitiaban y únicamente ellos podían encontrar el refugio, ¿verdad?, en el Señor. Así que el creyente, hermanas, pues será protegido de los peligros que pueda obtener.
de todos los peligros, ¿verdad? Y va a ser protegido de todos los peligros hasta que sea testigo del juicio de Dios contra sus mismos enemigos. En el versículo número 9, el salmista reafirma su fe. Dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esa es la fe que tiene el salmista. El salmista está seguro, está plenamente seguro, está convencido que los ángeles lo asisten. El versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Primero, en el versículo 9, ¿verdad? El salmista reafirma su fe. El salmista está seguro que los ángeles lo van a asistir. Bueno, en el 9, 10 y 11, ¿verdad? Y el versículo 11 que nos habla y dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, es una cita, ¿verdad?, que también la habla el Señor Jesús. El Señor Jesús en los evangelios, cuando es tentado cuando es llevado al desierto para ser fortalecido por el Espíritu Santo, que fue fortalecido por el Espíritu Santo, fue también fue también a ser tentado por el enemigo, ¿verdad? Y bueno, sabemos que Satanás lo tienta, le habla y lo lleva a lo alto de un templo, ¿verdad? Hasta lo alto. Ahí lo lleva Satanás a Jesús y le dice Satanás a Jesús, aviéntate, pues el Señor a sus ángeles puede mandar para que no te caigas, para que no te pase absolutamente nada, ¿verdad? Y el Señor Jesús está seguro que los ángeles están al servicio de Dios y de su iglesia. Y eso es cierto. En la Escritura encontramos la idea, no la idea, sino la figura de que los ángeles están asistiendo a la iglesia y cumplen los mandatos del Señor. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, se mencionan a los 4 seres vivientes llenos de ojos, sus cuerpos estaban llenos de ojos por todas partes. Y no es que sean unos seres deformes, ni mucho menos, sino más bien Juan en el Apocalipsis está usando ese simbolismo para decir que los ángeles observan todas las necesidades de la iglesia, ¿verdad?, en todas partes del mundo. Por eso se menciona que tiene muchos ojos para decir que observan todo. Así que los ángeles asisten, ¿verdad? Y aquí miramos desde el versículo 9 al 11, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y entonces, pues, los versículos 9, 10 y 11 se puede considerar, ¿verdad?, como un artículo de fe para la vida cristiana. Estamos seguros de la asistencia que Dios tiene para con nosotros. Estamos seguros que el Señor sabe, ¿verdad?, de la problemática que tiene la iglesia, y no solamente la iglesia, sino todo el mundo en general. Dios es bueno y Dios permite, ¿verdad?, que los ángeles asistan, ¿verdad?, siempre a la humanidad. Hay una canción que no es cristiana, obviamente, que habla todo lo contrario, ¿verdad?, acerca de los ángeles. Es una canción que se llama Cita con Ángeles. Usted la puede buscar en el YouTube y escúchela. Y es de un hombre, un cubano que se llama Silvio. Y este hombre habla, ¿verdad?, en contra de los ángeles y se burla de los ángeles. Dice, ¿qué pasó con los ángeles cuando mataron a ciertos personajes, ¿verdad? A John Lennon, a un pastor predicador bautista, ahí no recuerdo su nombre, Martin Luther King, que fue muerto en los Estados Unidos, que luchó contra el racismo. Era un pastor negro, de piel negra, y fue muerto también a balazos, igual que Kennedy, igual que John Lennon. Y entonces este cantante cubano, ¿verdad?, dice,
¿Qué pasó con los ángeles? ¿Qué pasó con la cita con los ángeles que tenía el ser humano? ¿Qué pasó con la cita con los ángeles que tenían las Torres Gemelas? ¿Por qué no hubo ángeles allí para detener los aviones? ¿Por qué no hubo ángeles para que detuvieran a los poetas que fueron asesinados, ¿verdad? En España, García Lorca y a muchos personajes. Entonces, nos dice aquí la palabra, ¿verdad? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y entonces el ateo quiere contradecir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y dice, no es verdad, no existen los ángeles, es pura mentira. La palabra del Señor es eterna. Esta canción tendrá, no sé, Silvio Rodríguez empezó su carrera en 1970, más o menos, o 60, 65 por ahí. Tendrá 50, no tiene quizá, no tiene ni 100 años esta canción, pues. No tiene 100 años estas ideas que tiene este hombre. La Biblia, el Salmo 91, tiene miles de años, miles de años. Y la gente que es cristiana, la gente que es del pueblo de Dios, realmente ha sido testigo, ¿verdad?, de la asistencia de los ángeles. Yo no lo sé si usted ha visto algún ángel. A lo mejor nos podemos reír, ¿verdad? Así, pues, ¿cómo un ángel? Pero, ¿los ángeles existen? Sí, existen. Dice Santiago, ¿verdad?, que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Así dice la Escritura. Son asistentes, ¿verdad? No son Dios. Los ángeles son asistentes del Señor, pero existen, pues. A pesar de cualquier crítica externa, atea, que haya en contra de la palabra del Señor, los ángeles existen. El Señor Jesús expresó estas ideas, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad?, que los seres angelicales están al servicio. En la adoración del nacimiento de Jesús, antes de su ministerio, obviamente, los ángeles se presentaron, ¿verdad?, para adorar al Señor. Los ángeles están al servicio de la iglesia para agradar y para obedecer al Señor. Y bueno, yo creo que es importante, ¿verdad?, que nos aferremos al consuelo de saber que están bajo nuestra asistencia. No vamos a orarle a ángeles, no vamos a hacer ninguna oración a un ángel, ¿verdad? Existe por ahí una oración al ángel de la guarda, ¿no? Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y todo, ¿no? Yo me la sé, yo estuve ahí. Pero no es correcto, ¿verdad? Las oraciones son a Dios solamente. A Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, pidiendo la intervención del Espíritu Santo. Son oraciones trinitarias, ¿verdad?, que deben hacerse. A los ángeles no, asisten, solamente son asistentes. ¿No tienen pecado los ángeles? No tienen pecado. ¿No tienen cuerpo como nosotros? No lo tienen. Dice Pablo, ¿verdad?, que cuando el cristiano predica el Evangelio, y no está hablando de los púlpitos, sino en todas partes, cuando el cristiano predica el Evangelio, los ángeles se asombran, ¿verdad?, de cómo es que el ser humano tiene ese don de poder hablarle a otra persona. Los ángeles no lo pueden hacer. Los ángeles no le pueden hablar el Evangelio a los inconversos, no lo pueden hacer. Usted y yo sí podemos. Somos más afortunados que los ángeles. Entonces, la idea de los ángeles, ¿verdad?, está implícita en la Escritura. Esta doctrina de la angelología para muchos no es aceptada, para muchos teólogos, para otros sí es aceptada porque la miramos en la Escritura. Pero se debe tener cuidado, ¿verdad?, no caer en la idolatría, ni adorar ángeles, ni mucho menos. Pablo dice, ¿verdad?, que si viene alguien y les predica otro evangelio, aún sea un ángel predicando el evangelio, sea anatema, o sea maldito, pues. En el versículo 13, que estamos viendo, vamos a leerlo, dice el versículo 13: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En este versículo 13 es un recordatorio, ¿verdad?, de la verdad bíblica, que Satanás está amenazado, o sea que él está amenazando la vida del creyente.
Pero a pesar de esta amenaza que tiene Satanás contra la vida del creyente, Dios ya lo había prometido en el huerto del Edén, la destrucción, ¿verdad? La simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás, la destrucción de Satanás. En los versículos finales, del 14 al 16, son la promesa, ¿verdad? Que Dios nos protege. Dice el versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, estos versículos que ya acabamos de leer son la promesa que Dios nos está protegiendo siempre, y estas palabras prometen el cumplimiento de la petición: líbranos del mal. Es una petición que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? En el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro: líbranos del mal. Entonces, esto se cumple, ¿verdad?, cuando Dios nos libra de todo mal en cuerpo y alma y nos lleva seguros a su reino celestial. Entonces, la petición por parte de la iglesia, por parte del pueblo de Dios al Señor, de que nos libre del mal, es importante, ¿verdad? Así que el ser humano sabe, ¿verdad? Sabe que la muerte nos llegará a todos. Eso es obvio y seguro. Nadie nos vamos a escapar. Bueno, solamente habrá algunos que no van a morir. Eso sí también es bíblico, ¿verdad? Cuando venga Jesús por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez, habrá gente que esté viva, obvio, ¿verdad? Obvio. Y todas esas personas que estén vivas o que estemos vivas, no sabemos cuándo llegue Jesús. Ojalá nos toque a nosotros verlo, ¿verdad? Estando vivos para no morir jamás. Imagínense usted que en el tiempo cuando venga Jesús, bueno, quizás este tiempo, ojalá sea este tiempo, ¿verdad? Que sea en este tiempo que aún estamos vivos nosotros. Entonces, imagínense usted que estamos dentro de la iglesia nosotros, somos cristianos, estamos en el pacto del Señor, hemos estudiado el pacto, hemos caído en pecado, nos hemos levantado, el Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha ayudado, etcétera, etcétera. Tenemos una vida cristiana, creemos en Cristo como nuestro Salvador. Somos cristianos, nos peleamos entre nosotros, pero somos cristianos, nos amamos al Señor, nos amamos de una forma. Somos cristianos, pues. Lo que quiero decir es que si viene Jesús en ese tiempo, imagínense usted, hermano, no vamos a morir, obviamente, porque el Señor vendrá y dice la palabra, ¿verdad?, que Él hará un juicio final. Y en el juicio final, entonces, todos los que estén muertos y todos los que estén vivos, los que creyeron en Jesús, pues, pasarán al juicio para ser declarados justos y entrarán al reino eterno. Entonces, imagínense eso. ¿Quiénes serán los afortunados que no van a morir físicamente ni espiritualmente, pues? Será una gran bendición. ¿Va a ocurrir esto? Claro, claro que sí. O sea, el cristiano no puede decir, pues quién sabe si ocurra. Ahorita, pues ya se puso más feo ahí Ucrania con Rusia y ya va a intervenir China y Estados Unidos y ya tienen un mes en guerra y pues sigue igual. O sea, no estoy diciendo que ya se mate, no, que se termine la guerra, claro, ¿verdad? Que no dure más, pues, pero ya es un mes, ya cumplió un mes de guerra en Rusia con Ucrania. Y amenaza a la OTAN que va a entrar, que se va a defender Rusia, China y los países aliados con Rusia, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Y uno se espanta, ¿no? Y bueno, híjole, ¿qué va a pasar? Y si estalla la guerra, todos vamos a morir. Bueno, y si ocurre eso, si viene Jesús, o sea, si la guerra estalla, vamos a pensarlo así, se tiene que acabar el mundo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, no se puede acabar el mundo sin antes de venir Jesús. Eso no puede ocurrir. O sea, este libro no se equivoca, este libro no es Nostradamus ni las profecías de Madame Sassou y de quien sea, no. Es la Biblia escrita por el Espíritu Santo del Señor, por Dios mismo. Y la palabra dice esto, que
que todo el mundo veremos o todo el mundo verá cuando venga Jesús por segunda vez. ¿Cómo va a venir? No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos si es en esta guerra o no será en esta guerra, no lo sabemos de qué forma será. Pero aunque venga el Señor Jesús y viene, los que creemos en Él no vamos a morir. De ninguna forma, física ni espiritualmente, pasaremos con Él a la eternidad. Esto que estoy diciendo no son ideas mías. Yo no inventé esto. Yo lo que digo está escrito en la Biblia. Y esto no nos trae consuelo. Debe traernos consuelo, claro que sí. Nos debe traer mucho regocijo a nosotros, ¿verdad? De anhelar que el Señor venga. Bueno, si morimos y el Señor no viene, de todas formas, ¿verdad? Cuando venga el Señor nos va a levantar entre los muertos y vamos a estar con Él en la eternidad. En este cuerpo no, obviamente que no, es un cuerpo diferente, no nos vamos a reconocer, entre familiares no nos vamos a reconocer, no hay necesidad de reconocernos. No crea usted que cuando muramos, ay, voy a ver a mi mamá, y voy a chillar con ella. No, esos son cuentos, eso no es verdad, eso no es bíblico. No va a haber ninguna necesidad de que nos reconozcamos, no, porque el punto central, el punto focal es Dios. Dice Apocalipsis que no va a haber necesidad de sol, ni de luna, ni de absolutamente nada, ni de mar, porque el esplendor es Cristo mismo, Él es el sol que brilla y que da vida. Así que la vida cristiana, ¿verdad? Esperando al Señor y con la esperanza que tenemos en Él, pues esto nos da una promesa a nosotros y que se cumplen las promesas. Dios protege a su pueblo. Y son unas pues cuestiones que debemos entender. Finalmente la muerte llegará a todo creyente. Y cuando llegue la muerte al creyente, entonces Cristo nos llevará mediante esa muerte física en nosotros, nos llevará a nuestro lugar eterno. Pablo dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya, pero todavía no. Es decir, ya está la promesa. Y el cristiano, el Señor, no falla a sus promesas, y Él no se retracta a sus promesas, porque Él no es un hombre para que se retracte y para que diga, ay, pues me equivoqué, ni modo, perdón, no. El Señor tiene palabra porque es el Señor, y Él entonces nos llevará, ¿verdad?, ante su presencia. Y esto entonces para el cristiano descansa. Hay guerras, hay muerte y todo lo que trae, hambre, pobreza, sí, y es lamentable, claro que es lamentable, y tenemos que seguir orando, ¿verdad?, para que termine esa guerra y para que haya paz, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello, tenemos la seguridad en Cristo. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar y pedirle al Señor que sea siempre Él que nos esté bendiciendo y cuidando. Señor, te damos las gracias nuevamente. Gracias, Señor, porque tú nos permites pensar, Señor, en tu eternidad, pensar en tu refugio, en tu fortaleza que es para tu iglesia, para nosotros. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos pones en alto, y en alto, Señor, no significa que estemos encima de los demás, sino que nos pones en alto para protegernos, para cuidarnos, Señor, porque nos amas como tu iglesia, Padre, a pesar de las imperfecciones que tenemos. Te damos las gracias, Señor, por esa seguridad que das a nuestra vida, por la seguridad que nos trae el Salmo 91, Señor, la forma en cómo está escrito, Señor, la forma en cómo tú permitiste que el salmista lo escribiera, Señor, nos da aliento a nuestra alma de pensar y estar seguros que en ti estamos completamente confiados en nuestra salvación. Señor, te pedimos que nos ayudes a que prediquemos el Evangelio en este tiempo de problemas, de enfermedades, de guerras, Señor. Y oramos también, Señor, por los países en conflicto, para que tú traigas la paz, para que tú traigas, Señor, siempre un estado más tranquilo y que las muertes no sigan, Señor, en gentes inocentes. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que tú le consueles y para que tú siempre le atraigas a ti, Señor, y que le cuides bajo tu refugio.
Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, también por las familias de las hermanas de la sociedad femenil, Señor. Te pedimos que las bendigas a cada una de ellas en sus necesidades. Tú les conoces, Señor, y tú sabes de las bendiciones que tú les has dado, Señor. Pero también quizá haya entre nuestras hermanas, sus familiares, enfermedades, carencias. Y te pedimos, Señor, que tú suplas cada una de las necesidades conforme a tu gracia, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.